espiroqueta que se llama Treponema pallidum, y que en esta enfermedad van a predominar las manifestaciones en piel, mucosa y anexos. La principal manifestación pues va a ser primero el chancro en el sitio de inoculación, después va a llegar una etapa de septicemia que ya va a estar pues generalizada, pero eso lo vamos a ir viendo. Bueno, los datos epidemiológicos nos dice que se va a presentar principalmente pues, en afroamericanos, sin embargo es un problema mundial y si tenemos casos de sífilis congénita es de notificación inmediata por el sector salud y también pues está sujeto el padecimiento a vigilancia epidemiológica. Nos dice que el 86% de los casos en Estados Unidos va a ser por contacto homosexual o por contacto bisexual. Y ya el 49 al 75% va a ser por pacientes que tienen VIH y SIDA y no utilizaron protección durante la relación sexual. También nos dice que pues, el riesgo de adquirir sífilis a partir de una pareja infectada va a ser del 10 al 60% dependiendo del estadio en el cual se encuentre la persona y que la prevalencia de sífilis materna en Latinoamérica y el Caribe es considerada la más alta a nivel mundial desde el 2009. Bueno, la etiología nos dice que Treponema pallidum va a ser una espiroqueta de 5 a 20 micras de largo, que va a ser muy infecciosa y que puede sobrevivir durante mucho tiempo, durante años, en un paciente que no recibe tratamiento. También nos dice que va a ser muy termolábil, es decir, que va a estar en condiciones ambientales, puede ser destruida, sin embargo puede permanecer en apósitos húmedos o en la sangre congelada, bueno, en la sangre sí, refrigerada por varios días. Bueno, aquí ya mencioné más o menos lo mismo, que es termolábil, en extremo sensible a las condiciones ambientales y que su tiempo de duplicación es alrededor de 30 horas. Y nos menciona algo muy importante, dice que una paciente embarazada en la placenta, la barrera de Langerhans del corión va a ser una protección eficaz para el treponema. Sin embargo, a partir de la semana 16 de gestación, ya esta barrera pues empieza a atrofiar y es cuando puede haber transferencia hacia el feto. Bueno, nos dice las principales formas de transmisión, que va a ser a través del sexo sin condón en el embarazo y pues muy rara vez por sangre contaminada. La virulencia del treponema nos dice que principalmente es que se va a cubrir con las proteínas del huésped y esto va a evitar que tenga reconocimiento por los antígenos y va a evitar la fagocitosis. Y por lo tanto va a evitar que se estimulen los linfocitos T y B y ya poder él adquirir o llegar a tejidos como el sistema nervioso central. Y que la destrucción tisular va a ser fundamental para que pueda ver una respuesta inmune del hospedero y que también va a participar la inmunidad humoral y esto se va a ver a través de la producción de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G y la IgG. Bueno, ahora sí vamos a ver la evolución natural de la enfermedad. Pues esto lo hemos visto un poco en bioética, cómo se dio pues el estudio de esta evolución natural y cómo se practicó pues en personas, ¿verdad? Sin tratamiento. Entonces vamos a ver un poco cómo se daría la enfermedad sin que diéramos un tratamiento. Entonces nos dice que primero va a haber una lesión primaria, que es el chancro, a partir de 21 días después de que se inoculó. Y esto va a durar aproximadamente 6 semanas. Después de pasar de esas 6 semanas, se va a entrar a una etapa latente. Y esta etapa latente va a pasar 2 a 3 meses y va a llegar ya después lo que sería el secundarismo, que ya es el estado generalizado, es decir, que va a haber cefalea, anorexia, fiebre y pues síntomas en la piel también, lesiones en la piel, perdón. Después va a volver a entrar a otra etapa latente, que esta puede durar aproximadamente 2 años, 1 año. Y por último ya va a entrar una fase tardía, que esta puede durar para toda la vida o muchos años. Y esta fase tardía se puede dividir en maligna o benigna. La benigna pues abarca lesiones en la piel, ganglios, huesos y músculo. Y ya la maligna nos habla más de lesiones por sistemas como lesiones cardiovasculares como la miocarditis o un aneurisma, o ya la neurosífilis o lesiones meningovasculares y parenquimatosas. Bueno, esta imagen es como un resumen, pero pues ya lo explicamos. Bueno, ahora sí, la clasificación. La clasificación del sífilis va a ser de acuerdo a si se presentan las manifestaciones 2 años antes de
2 años antes después de la inoculación, si se presentan las manifestaciones clínicas, o 2 años después. Y a su vez se va a clasificar en temprana o tardía, de acuerdo a esos 2 años. Y a su vez esto se va a subdividir en si es sintomática o si es latente. Y pues ya tenemos que poder ver sífilis temprana sintomática, sífilis temprana latente o tardía sintomática, tardía latente. Y nos dice que durante la etapa temprana es cuando va a existir muchos treponemas y por lo tanto va a ser muy infecciosa la enfermedad. Pero lo bueno es que aquí va a ser más curable la enfermedad y pues va a haber más anticuerpos. En cambio, una tardía no es transmisible la enfermedad, pero no es tan curable o puede dejar secuelas y no va a haber tantos treponemas que se puedan observar. Bueno, ahora sí vamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, nos dice que después de 3 semanas de que se inoculó el treponema, aproximadamente 10 a 90 días, va a aparecer la primera lesión, que es una pápula única o múltiple, que va a ser de 0.5 a 2 centímetros. Va a tener una base indurada, va a ser indolora y se va a erosionar con rapidez, que es la que vemos aquí. Ese sería el chancro. Va a aparecer principalmente en los genitales externos, pero también puede estar en el ano o en la boca. Y en los genitales externos va a estar principalmente en el surco balano prepucial, como vemos ahí. Si existe la sífilis sin chancro, se va a denominar sífilis decapitada. Y luego nos dice que después de esta aparición del chancro, a la semana, pues ya los ganglios linfáticos van a empezar a agrandarse, van a ser duros y van a estar móviles en los planos profundos. Luego ya pasamos a la fase secundaria, como ya vimos, que es cuando se van a observar síntomas generales como cefalea, malestar, anorexia. Y en el 75% de los pacientes van a aparecer lesiones cutáneas que se van a denominar sífilides y esos van a contener pues muchos treponemas. Y por ejemplo aquí tenemos algunas sífilides que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, también va a aparecer manchas lenticulares que son de color rosado, van a predominar en el tronco y a eso se le va a denominar rociola. Las pápulas tienen también distribución simétrica, van a ser de color rojo opaco, pueden estar redondeadas o aplanadas o pueden estar cubiertas con un collar de escamas. Van a predominar en piel cabelluda, frente, surcos nasogenianos y nasolabiales, en la fosa supramentoniana, en las caras internas de extremidades, palmas, plantas y región anogenital. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que sería el secundarismo sifilítico, que son las lesiones diseminadas, como ya mencionamos. También van a existir lesiones papulerosivas prominentes en las zonas de humedad, por ejemplo, el ano y en el pliegue interglúteo, en el escroto y la vulva. Y esto pues se le puede denominar como condilomas planos, que es como el que vemos aquí. También podemos tener las sífilis papulerosivas, que van a ser lesiones pequeñas o gigantes, que pueden combinarse y generar diferentes formas de sífilides, que pueden ser papulocostrosas, foliculares, papuloescamosas o papulerosivas, como en la imagen que vemos. Y pues aquí tenemos una recaída de los condilomas planos, que también lo vamos a ver. Hay otra imagen por acá, creo. Bueno, ahorita vemos esa imagen. Y nos menciona también que en las uñas va a haber perionixis, que ya lo vimos en las clases pasadas. También se van a observar placas mucosas de color blanco grisáceo en los carrillos ibero del paladar, los labios y la lengua. Puede existir linfadenitis, iritis, queratitis, uveitis anterior, hepatitis, síndrome nefrótico, artritis, así como alteraciones cardiocirculatorias y del sistema nervioso. También va a existir pérdida del cabello, alopecia, que va a tener un patrón muy característico que va a ser como mordidas de ratón, así se le denomina. Y aquí podemos ver este tipo de alopecia. También va a haber pérdida de la ceja, alopecia en la ceja, que está aquí. Y pues aquí está lo que le mencionaba. En una recaída pues va a haber escasas pápulas cubiertas de costras o escamas en los surcos nasogenianos o nasolabiales, la piel cabelluda o la región perianal.
Ya en una sífilis tardía, dijimos que se puede dividir en maligna o benigna. En la benigna pueden existir nódulos o gomas, que es lo que se va a caracterizar aquí, en placas circulares o arciformes y que van a producir una zona destructiva. Se van a presentar en la cara, cuello o extremidades y pueden afectar al tabique óseo y en este caso van a producir pues perforación y van a generar una nariz sencilla de montar. En los huesos puede haber periostitis y zonas destructivas. Y bueno, aquí tenemos un caso de sífilis tardía benigna. Bueno, la sífilis también puede coexistir con el VIH-Sida, por lo tanto, pues las manifestaciones van a ser más atípicas y más extensas. Por ejemplo, dice que el chancro va a ser más inflamatorio, va a ser más extenso, profundo y puede ser múltiple. Cuando ya está en el estado secundario del paciente que tiene coinfección con VIH, se va a presentar, por ejemplo, lesiones a la sífilis tardía en general ulceradas, que se le denominan lues malignas. Se puede acompañar de fiebre y meningismo. Y las lesiones orales se confunden o se superponen con la leucoplasia vellosa. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se vería un secundarismo atípico en una coinfección con VIH. Y que el secundarismo se va a manifestar con grandes placas eritematosas o eritematoscamosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco dentro de lo que sería la sífilis congénita. Como ya mencionamos, si la paciente tiene más de 16 semanas de gestación y no se ha tratado, pues se le va a pasar a lo que sería el feto. Y bueno, pues aquí dice que es como producto de la transmisión de la madre al feto vía transplacentaria o bien durante el momento del parto por la vía vaginal, por el canal del parto. Entonces el tratamiento pues es darlo antes de la semana 16 para prevenir estas lesiones fetales. Y si esta paciente no recibió tratamiento, puede provocar la muerte fetal, hasta los 40% de los casos. Y nos dice que, en caso de que sí sobreviva el feto, va a tener varias de lesiones o estigmas. Esa era la palabra que estaba buscando. Bueno, entonces la sífilis congénita no mortal, que es en el caso de que un paciente sobreviva, se va a dividir en dos, que es la temprana o precoz y la tardía. La temprana o precoz va a comprender desde el nacimiento a los 2 años de edad y pues va a dividirse en sintomática, que es activa, y la latente. Y luego la tardía va a aparecer a partir de los 2 años de edad. Y ya en este caso se puede subdividir en neurosífilis, oculopatía y otras sífilis congénitas, otras formas de sífilis congénita. Y bueno, la palabra que está buscando ahorita era el paciente va a quedar con lo que serían cicatrices de la enfermedad o estigmas. Y por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes que nos muestran lo que el paciente con sífilis congénita puede llegar a tener. Por ejemplo, nariz sencilla de montar cuando afecta a lo que sería el hueso y los dientes en destornillador. Bueno, nos menciona que la primera manifestación de la sífilis prenatal va a ser el pénfigo sifilítico, que es el que vemos en la imagen. Va a constar de abundantes ampollas de contenido seroso o serohemorrágico con la distribución simétrica en palmas y plantas y en ocasiones puede existir en otras partes del cuerpo. También puede haber pápulas erosionadas y condilomas perianales. Puede haber fisuras y erosiones alrededor de la boca. Y si es en la boca, se pueden formar placas mucosas y puede existir también que el paciente tenga hepatosplenomegalia y en las extremidades hay periostitis y osteocondritis. Ya todo este conjunto de síntomas se le va a denominar pseudoparálisis de Parrot. Si quieres, antes de que continúen con eso, quizás de las pocas enfermedades que todavía nos toca ver la historia natural de la enfermedad casi completa es la sífilis. ¿Por qué? Porque en su etapa inicial es asintomática. Entonces, aunque el paciente se llegue a ver el chancro como se le quitó solo, pues ya piensa que fue algo transitorio. O a veces, como están en zonas pues, no visibles, en el caso del hombre puede ser la parte
inferior del surco varano prepucial, o la mujer puede ser en los labios menores, pues no se dan cuenta. Entonces, sí es bien importante que en sífilis se sepan pues cuál es todo el horizonte clínico, ¿no? La historia natural de la enfermedad, en la sífilis, en la cual hay que aprenderse los periodos de incubación. Periodo de incubación después de la inoculación es de 9 a 90 días. ¿Por qué es tan variable en sífilis? Porque depende mucho del estado humoral del paciente y depende mucho del inóculo, de qué tantos treponemas hubo en el inóculo inicial. Entonces, dependiendo de eso, pues vas a tener el periodo de incubación corto o largo. Promedio son 21 días para la mayoría de los pacientes, pero puede ser desde 9 hasta 90. Posterior a este periodo de incubación, pues ya viene la etapa secundaria, que va a aparecer entre 9 y 90 días aproximadamente, 4 y 6 semanas después de la aparición del chancro inicial. Después de este periodo inicial, van a tener etapa secundaria. Posterior a esto, pues ya tienen las otras etapas que nos mencionaron ahorita bastante bien, que son las infecciones transplacentarias y las etapas tardías que vimos ahorita también, que esas van a aparecer después de 2 años de tener la infección primaria. La diseminación usualmente va a ser hematógena, aunque pudiera ser también otro tipo de diseminaciones, que no es lo más común. Y después de 6 a 8 semanas de que apareció este chancro, van a empezar estas afecciones mucocutáneas. Sífilis se le conoce como el gran imitador, ya que como habíamos ahorita las lesiones suelen ser bastante inespecíficas, la gran mayoría del secundarismo sifilítico, aunque tenemos otras pues, bastante típicas como los condilomas planos. Y ya después vienen en etapas tardías la queratitis intersticial, la aparición de las afecciones dentales, nariz sencilla de montar, otro tipo de cosas. Y en otros pacientes pues van a aparecer en la sífilis latente, pues ya los que pueden ser portadores asintomáticos o que esos pues son los que les va bien entre comillas, y la sífilis terciaria, en los cuales ya tienen manifestaciones neurológicas, cardíacas, vasculares, y en algunos finalmente tienen una etapa en la cual vienen como las secuelas, digamos, de esto, que es la cirrosis, sordera, ceguera, convulsiones, etc., ¿no? Después de, una vez sabiendo esto, pues ya es cuando vamos a empezar a ver las manifestaciones clínicas. Siempre recordar que este chancro inicial, este chancro primario va a ser una lesión asintomática, que va a tener un borde rojizo ligeramente elevado de 1 o 2 milímetros. Y alrededor de esta lesión va a haber algo de induración. El paciente no tiene ninguna molestia y esta lesión va a ser autorresolutiva. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que les mencionaba ahorita? Pues va a ser el surco balano prepucial en el caso de los hombres, aunque pueda aparecer pues, obviamente en pacientes que tienen relaciones homosexuales, en región anal. En el caso de la mujer va a ser en labios menores lo más común y la región vulvar. Puede aparecer en otro tipo de lugares como son los labios, incluso en las amígdalas puede llegar a aparecer también en pacientes que tienen relaciones sexuales de este tipo. Y las manifestaciones secundarias es que las mencionaron bastante bien. Básicamente recordar que las manifestaciones secundarias van a ir apareciendo paulatinamente y siempre que tengas un paciente con riesgo de tener ese tipo de enfermedades debido a su vida sexual, pues tomarlas en cuenta, ¿no? A veces podemos llegarlas a confundir con algún tipo de alergia o con un tipo de reacciones, pero quizás a veces vale más la pena hacer exámenes de laboratorio para descartar esto, y más si tienes un paciente con riesgo de ese tipo de afecciones. Muy bien, te quieres seguir con lo del diagnóstico. Vamos a empezar con los datos histopatológicos. Nos dice que ya en histología se va a ver con un infiltrado linfocítico mínimo con algunas células plasmáticas que se va a ver en la dermis papilar y alrededor de pequeños vasos. Va a haber un proceso inflamatorio profundo con infiltrado mononuclear perianexial.
Se va a manifestar como una reacción liquenoide con degeneración de la basal. Va a haber incontinencia del pigmento y exocitosis. Se va a mostrar como una imagen solariforme, cambios vasculares con células endoteliales prominentes y pues va a similar un aspecto del linfoma. Por eso más adelante vamos a ver que en los diagnósticos diferenciales incluso se puede ver cómo se puede comparar con un linfoma. Bueno, van a existir lesiones nodulares tardías, que es lo principal, que va a generar una formación de granulomas con células epiteloides y plasmáticas y destrucción de las glándulas sudoríparas, folículos pilosos y músculo erector del pelo. Nos dice que la única prueba irrefutable para el diagnóstico es la presencia de pues, el treponema pallidum, que se va a localizar alrededor de los vasos o en la unión dermoepidérmica, y que se va a utilizar tinciones especiales como la tinción argéntica, la de Wartin-Starry o la de Steiner, o también lo que sería la inmunohistoquímica. Bueno, ya en los diagnósticos de laboratorio, pues se va a ver si está en la fase temprana o en la fase tardía. Para la sífilis temprana podemos realizar un raspado suave de la lesión o por punción de un ganglio linfático que esté agrandado, porque como ya vimos en la fase primaria, pues van a estar, la fase temprana pues va a estar los ganglios linfáticos. Y se va a ver el treponema en microscopía de campo oscuro o como vimos por inmunofluorescencia. Ya en la sífilis secundaria se van a utilizar dos tipos de pruebas, que son las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas miden anticuerpos IgG e IgM, y pues en estas se van a encontrar la BDLR y la RPR, que tienen especificidad la BDLR del 98% y la RPR también la especificidad del 98%. Podemos tener casos de falsos positivos antes de los 6 meses por enfermedades del tejido conjuntivo, por tumores malignos, las infecciones como la lepra o el abuso de drogas y pues una edad avanzada. Las pruebas treponémicas, las que acabamos de ver son las no treponémicas. Las treponémicas son las más específicas y ya esas se van a usar para confirmar una no treponémica. Y en este caso se va a utilizar la detección de anticuerpos contra los componentes treponémicos. La gold standard creo es la FTA-ABS, que las vamos a ver acá el nombre. Bueno, por ejemplo aquí están las no treponémicas, que la BDLR, sus siglas pues es de Venereal Disease Research Laboratory. Y bueno, estas se van a utilizar para los anticuerpos presentes en el suelo del paciente, se van a unir al antígeno BDLR y van a generar una reacción de floculación, la cual se puede cuantificar haciendo diluciones de la muestra. Y como dijimos, estas no son tan específicas, estas no son treponémicas. Y la RPR, que es la reagenina plasmática rápida, que utiliza el antígeno de la BDLR, pero emplea partículas de carbón para visualizar la reacción sin microscopía. Sí, aquí está. La FT-APS, que es el test de absorción de anticuerpos fluorescentes, va a ser el gold estándar de la sífilis. Sin embargo, su lectura va a ser subjetiva y difícil para estandarizar. Y va a utilizar como antígeno los treponemas intactos fijados dentro de placas de microscopio. Por eso va a ser más específica. Sin embargo, puede dar falsos positivos si hay coinfección con VIH. La TPHA es la prueba de hemaglutinación por anticuerpos contra treponema pallidum. Es más sensible y específica que la otra, excepto en las 4 primeras semanas de la infección. Y bueno, pues tenemos las pruebas rápidas, que es el CUPS 0012. Los anticuerpos del suero van a ser transportados por flujo capilar sobre el antígeno inmovilizado en una membrana de nitrocelulosa. La unión antígeno-anticuerpo va a evidenciar un tinte ligado a una antiinmunoglobulina. Y pues son pruebas simples, confiables y económicas y permiten confirmar rápidamente una prueba no treponémica reactiva, de manera que pues se puede iniciar tratamiento ese mismo día. Y pues tenemos la EIA, que es una prueba treponémica de inmunoensayo. Va a detectar las inmunoglobulinas IgG o IgG más IgM contra el treponema pallidum y utiliza antígenos recombinantes. Bueno, y aquí nada más es para ver cómo es la sensibilidad que tiene en cada una de las etapas del paciente, ¿no? Si está en sífilis primaria, secundaria, o sífilis latente, o sífilis tardía. Y la especificidad que tiene. Si podemos ver, pues casi todas tienen la misma especificidad, del 98 en adelante, 96, 97.
Y pues bueno, no creo que sea tan importante, le voy a dar. Sí, si quieres, regresarte al anterior. Aquí la importancia la anterior, la importancia de las pruebas es cómo iniciar o cuál hacer en cada paciente. ¿Cuál va a ser primero positiva? ¿Cuánto tiempo tarda en positivizar? Y posterior a esto, saber cómo voy a medir el tratamiento o cómo voy a saber si el paciente está negativo. Las pruebas no treponémicas, que es el BRL y el RPR principalmente, son las que vamos a utilizar habitualmente de inicio. Aquí, como tú lo mencionabas ahorita, ambas pueden tener falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuáles son las causas de falsos negativos? En el caso del BRL, bueno, las no treponémicas, es primero el fenómeno de prozona, que quiere decir que el paciente tiene unos títulos tan altos que tienen que diluir la prueba para que pueda salir positiva. Entonces, si tienen un paciente con una alta sospecha, que te hicieron incluso un chancro inicial y sale negativa, quizás valga la pena comentar eso con el laboratorio para que vean si no fue un falso negativo. También falso negativo puede ser inmunosuprimidos o puede ser en etapas muy iniciales de la enfermedad. Y al revés, falsos positivos pueden ser el embarazo, puede ser el lupus, pueden ser linfomas, síndrome antifosfolípidos, cirrosis, vacunas, entre otras. Entonces, dale la siguiente. Como llamamos ahí lo malo y lo bueno, pues es que BRL pues va a ser muy específico, pero la sensibilidad pues quizás no sea tan alta en sífilis primaria, igual que el RPR, que son las pruebas no treponémicas. Entonces, si tienes una prueba no treponémica positiva, entonces vas a hacer una prueba treponémica. Las pruebas treponémicas, que es el TPPA, que es el FTA, que es el TPIAS, el MHA, la inmunodeficiencia química, hay varias ahí, son como 5 o 6. Esas pruebas treponémicas pues van a ser mucho más sensibles en etapas iniciales. Quizás son un poco menos específicas, pero van a ser más sensibles. ¿Por qué menos específicas? Porque pueden también salir positivos por otro tipo de problemas. Entonces, una iniciación inicial, menos de 1 a 2 semanas, lo ideal sería valorarla a través de campo oscuro, por inmunodeficiencia directa de la espiroqueta, para ver si la encontramos ahí. Sin embargo, el problema con microscopía de campo oscuro es que pues, no es algo que se realice en cualquier lugar y necesitas algún personal que sea pues, muy acucioso para poderlo encontrar. ¿En qué sitio del cuerpo, por ejemplo, no está indicado hacer campo oscuro? Si sospechas obviamente de sífilis, es en lesión oral. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de espiroquetas en la mucosa oral, que son parte de la flora, las cuales pueden también salir positivas. Ok, si quieres seguirle. Bueno, el diagnóstico, en caso de que tengamos un paciente con sífilis congénita, va a ser, bueno, nos dice que es todo fruto de la gestación de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir su sífilis, sin importar el resultado de la prueba no treponémica o no, ¿sí? Y nos dice que todo fruto de la gestación con prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre al momento del parto se va a considerar ya como sífilis congénita. Y todo recién nacido, hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico, con exámenes paraclínicos sugestivos, ya también hablamos de sífilis congénita. Bueno, entonces si tenemos un caso así, primero hay que pedir la determinación de BDLR o RPR en la madre y en el niño. Y es importante no utilizar la sangre del cordón porque pues esta puede haber contaminado de la madre. Y nos dice que va a ser positivo un niño con sífilis congénito, como ya mencioné, títulos 4 veces mayores a los títulos de la madre. Y el 60% de los pacientes con sífilis congénita va a presentar neurosífilis, que se va a manifestar con líquido cefalorraquídeo con resultados positivos en el BDLR,
leucitosis y aumento de proteínas. Bueno, ya un diagnóstico diferencial del sífilis en general, pues es que no hay que confundirlo, por ejemplo, con el líquen plano, que es el que vemos aquí, con el plúrigo, que es el que vemos aquí, eritema polimorfo, que es el que vemos acá. ¿Sí se ve mi cursor, verdad? Ajá. Bueno, y luego también la lepra dimorfa, que es el que está aquí, y los linfomas. Entonces hay que pues ver esas imágenes para dar un diagnóstico diferencial. Bueno, el tratamiento. El tratamiento para sífilis temprana, lo que recomienda la OMS, es la penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades por vía intramuscular. Y esto se va a aplicar generalmente en 2 dosis y pues en sitios diferentes para que el paciente pueda tener esa ventaja. En caso de que no funcione esta penicilina, está la penicilina G procaínica, 1.2 millones de unidades por vía intramuscular por 10 días consecutivos. Y si tenemos una paciente que no está embarazada, pero que es alérgica a la penicilina, le vamos a dar doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, 2 veces al día por 14 días. O tetraciclina, 500 miligramos por vía oral, 4 veces al día durante 14 días. Y si tenemos una paciente embarazada alérgica a la penicilina, pues hay que darles eritromicina, 500 miligramos por vía oral, 4 veces al día durante 14 días. Luego tenemos a la sífilis tardía, que aquí se le va a dar penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades por vía intramuscular, una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. Y pues también tenemos opciones como es la penicilina G procaínica, 1.2 millones de unidades por vía intramuscular, una vez al día durante 20 días consecutivos. O pues las alérgicas, que puede ser 100 miligramos de doxiciclina, ahí me faltó, por vía oral, 2 veces al día durante 30 días. O tetraciclina 500 miligramos vía oral, 4 veces al día durante 30 días. O pues también lo que es alérgicas a la penicilina y que están embarazadas, eritromicina 500 miligramos vía oral, cada 6 horas durante 30 días. Y en este caso, como no es suficiente para esta paciente que está embarazada y que tiene sífilis tardía, pues se le requiere administrar otro tratamiento tras el parto, que va a ser doxiciclina 200 miligramos al día durante 14 días. Y en caso de que tengamos un paciente con neurosífilis, va a ser la primera opción va a ser penicilina cristalina 18.24 millones de unidades, al día. Esto va a ser intravenoso en dosis de 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días. La otra opción sería la penicilina G procaínica, 1.2 millones de unidades por vía intramuscular una vez al día. O le podemos dar Probenecid, 500 miligramos por vía oral, 4 veces al día. Y ambos deben administrarse durante 10 a 14 días. Bueno, y nos dice, como ya lo hemos mencionado durante toda la exposición, que el tratamiento de una madre, pues sí, de una paciente embarazada, es darlo antes de la semana 16 de gestación. Y dice que va a prevenir la sífilis prenatal, pero no siempre los estigmas, que es lo que ya vimos en las imágenes. Y en caso de que exista coinfección con VIH, el tratamiento debe incluir la penicilina G benzatínica, dosis total de 7.2 millones de unidades por vía intramuscular, dividida en 3 dosis de 2.4 millones con intervalos de una semana. Bueno, y esto es como resumen también, porque pues ya es lo que vimos. Bueno, ¿cuándo se va a dar tratamiento a los niños con sífilis congénita? Pues nos dice que todos los niños que tengan las siguientes características: que tengan evidencia clínica, que estén asintomáticos pero cuya madre no recibió un tratamiento adecuado durante la gestación, que estén asintomáticos y cuya madre fue tratada de modo adecuado pero que presenta títulos de RPR o BDLR superiores 4 veces a los de la madre. En todos esos pacientes se le tiene que dar tratamiento. Ay. Una disculpa ahí por el teléfono. Bueno, la penicilina G sódica se va... Ay, a ver si contestan. Bueno, parece ya. Bueno, el tratamiento de los niños con sífilis congénita se va a dar con penicilina G sódica cristalina de 50.000 unidades por kilogramo cada 12 horas durante los 7 primeros días de edad.
Después va a continuar con 50,000 unidades por kilogramo cada 8 horas hasta completar 10 a 14 días. Y en los niños que presentan manifestaciones neurológicas, el tratamiento siempre debe mantenerse durante 14 días. También los niños asintomáticos que nacen de madres con sífilis tratada en forma adecuada y cuyos títulos de RPPR o BDLR son similares o inferiores a los de la madre, se recomienda administrar una sola dosis de penicilina G benzatínica de 50,000 unidades por kilogramo. Y nos dice que en niños de 2 o más años de edad, el régimen recomendado es penicilina G, sódica cristalina, 200,000 a 300,000 unidades por kilogramo por vía intravenosa, administrada en 50,000 unidades por kilogramo de dosis cada 4 a 6 horas durante 10 a 14 días. Y por último tenemos el seguimiento del paciente con sífilis. Los casos tratados de sífilis temprana deben hacerse pruebas no treponémicas, a los 3 y 6 meses. Y si los resultados así lo indican, se va a dar otra a los 12 meses para evaluar su estado y una posible reinfección. Si el paciente ya tiene coinfección con VIH, pues hay que hacerle las pruebas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Una paciente embarazada con sífilis después del tratamiento se deben realizar pruebas no treponémicas mensualmente hasta que se alivie o tenga el parto. Y todos los niños que nacen de madres seropositivas, o sea, con VIH, deben ser examinados en el momento de nacimiento y en intervalos mensuales durante 3 meses hasta que se confirme la negatividad y la estabilidad de las pruebas serológicas. Y creo que sería todo en el caso de sífilis. Muy bien. Del tratamiento, pues sí, el tratamiento de elección va a ser la penicilina G benzatínica, 2.4 millones intramuscular. La presentación comercial es de 1.2 millones, entonces se pone una dosis en cada glúteo. Ese es el tratamiento de elección. Pacientes alérgicos a penicilina, sí se puede. De hecho, es mejor desensibilizarlos a penicilina y luego darles el tratamiento antes de darles eritromicina, según la CDC. Pero si no se puede, como en México, pues es darles eritromicina, doxiciclina, Ceftra, Tetra o Acitro. Cualquiera de esas son opciones. Doxiciclina es 100 miligramos cada 12 a 14 días, Ceftra es 1 gramo IM o IV 10 días, tetraciclina es 500 miligramos cada 6 horas 14 días y Acitro son 2 gramos, dosis únicas. Sin embargo, aún así sigue siendo penicilina de primera elección para el tratamiento. Pacientes embarazadas, pues ahí depende mucho de alergias y de la etapa del embarazo. Sin embargo, igual penicilina pues sigue siendo el de elección. Seguimiento es bien importante, con lo que mencionan ahorita, porque después de que diste tratamiento, según la CDC, tienes que hacer chequeos el primer año cada 3 meses y el segundo año cada 6 meses. ¿Cómo hacer los chequeos? Con titulaciones de BDRL. Vas a empezar a ver titulaciones y debería empezar a disminuir, ya sea BDRL o RPR, cualquiera de los dos. BDRL es más barato. Y con eso tienes que empezar a ver la disminución de los títulos. Siempre que tengo pacientes con sífilis, tienen que hacer exámenes para VIH, para ver si no está el paciente además contagiado de eso. Si tienen pacientes que tienen sífilis y tienen personas que tuvieron contacto 90 días antes de que el paciente tuviera diagnóstico de sífilis, que es el periodo máximo de incubación, tienen que darle tratamiento. El tratamiento debe ser de forma presuntiva, asumiendo que va a tener sífilis en ese paciente. Entonces es bien importante hablar con el paciente por sus contactos sexuales. Y pues ahí básicamente es hacer un seguimiento de los pacientes, porque luego es muy común que haya resistencias o que haya recaídas, y más en pacientes que tienen VIH, más en pacientes que son usuarios de drogas, principalmente drogas intravenosas. Y luego también es muy común que tengan reinfecciones. Pues no siempre, sí, la mayoría son razones sexuales, pero pues también, como vimos ahorita, pueden ser en usuarios de drogas, también hay las reinfecciones.
Y ya una vez que tengan títulos que estén disminuyendo, pues ya el seguimiento podrá ser más retirado cada vez. Tomar en cuenta dos cosas. Una, reacción de Harsheimer. ¿Sí saben qué es? Sí, no lo mencioné, pero era la reacción que tenía por la destrucción de los treponemas, ¿no? En el paciente con sífilis congénita y la madre. ¿Sí está Sí, bien? sí. Reacción de Harsheimer, si es eso, no es exclusiva de sífilis. Bueno, no cualquiera, pero muchas infecciones bacterianas o treponémicas en este caso pueden tenerla. Básicamente es una reacción febril por liberación de citocinas. Se empieza a destruir el treponema, tienen dolor de cabeza, mialgia, dolores articulares, fiebre, y ahí no saben si es alergia a la penicilina o fue esta reacción. Entonces, pues es ahí tener un control adecuado del paciente y pues si pasó, va a durarles aproximadamente 3 días y luego ya. Ahí, por ejemplo, el tratamiento es con prednisolona y con eso se quita esa reacción. Y la otra es una reacción que se llama de Hoyne, se escribe H-O-I-G-N-E. Esa reacción de Hoyne aparece por la procaína de la penicilina procaínica, obviamente, y es una reacción psicótica. Eso también, si van a dar penicilina procaínica, que quizás no sea la primera elección, pero pues ahí, como los comentaron ahorita, es una alternativa, puede dar esa reacción psicótica. Entonces, también a veces no saben si es alergia a la penicilina o es neurosífilis o qué, pero pues puede ser una reacción por la procaína en pacientes susceptibles a esto. Y siempre que van a dar penicilina, la verdad es que sí, quizás lo más adecuado sería en pacientes que no están seguros si son alérgicos o no, pues tener ahí cerca o un hospital o un kit de emergencias para en caso de reacción, pues ahí tener cómo responder. Y pues lo que le mencionaba ahorita de los contactos sexuales, pues es bien importante que el paciente se acerque a ellos por la manera que él quiera para que tengan tratamiento, porque principalmente esto es lo que ha hecho muy complicado el manejo de la sífilis. Esta alta eh, prevalencia ha sido por prácticas sexuales en las cuales el paciente no se cuida, principalmente en pacientes homosexuales, y eso ha hecho que haya habido pues eh, aumento en el número de casos, ¿no?, que ha habido últimamente. El más reciente pues, fue en Inglaterra, hace aproximadamente 3 años. En la Ciudad de México es súper común, hay una clínica que es para manejo de pacientes con VIH, y ahí todos los días hay pacientes con sífilis. Aquí en Chihuahua está junto al Hospital General también el Capacitos, que es para manejo de VIH, y pues también es todos los días ver pacientes con sífilis. Creo que quizás aquí pues también la labor de nosotros como médicos es hablar con el paciente. A muchos la verdad es que no les importa, pero pues bueno, los poquitos que les llegue a importar, eh, hacerles saber el riesgo que están teniendo, y muchos que, como les mencioné ahorita, aquí es bien fácil. Yo creo que desde que soy dermatólogo he visto 3 chancros primarios y como 20 reacciones secundarias de sífilis. Entonces, sí es bien común que vean pues esta evolución natural de la enfermedad, porque el paciente pues no le dio molestias, porque el paciente le dio miedo, y pues no se lo atendió y se le quitó y pues ya siguió. Entonces siguió teniendo estas manifestaciones clínicas. Eh, yo siempre le recomendaría que cuando vean un paciente con lesiones palmoplantares eritematosas, casi casi pues es una de 3: o reacción farmacológica, o enfermedad mano-pie-boca, que puede ser más en niños, o sífilis. Entonces siempre que vean manchas rojas en manos, piensen en secundarismo sifilítico. Más si pues saben que es un paciente que tuvo ya algo de riesgo, aunque hay pacientes que pues no. Desafortunadamente pacientes hetero y homosexuales que ellos piensan que es su única pareja, pues la pareja pues no lo fue, y pues no, empiezan ahí a tener ese tipo de problemas. Muy bien, pues tiene una tasa de curación bastante alta, es de 95%, o sea, realmente no les va mal. El problema pues es que pues, es muy contagiosa, entonces por eso es como luego complicado hacer su control, y pues luego ya se agregan pacientes con VIH, pues se pone más interesante la cosa. Ok, pues si quieres ya mañana continuamos entonces con lo de lepra, y ¿no tengan alguna pregunta, alguna duda?
Doctor. Doctor. Bueno, muy bien. Entonces mañana nos vemos a las 8. Muy bien, doctor, gracias. Gracias.